Hola, mi nombre es Freddy Alexander Niños Cifuentes, soy ingeniero de sonido. Entré en esta profesión hace 31 años, comencé a los 17 años. Eh, He trabajado de manera secular con algunos artistas, haciendo sonido en estudio, haciendo sonido en eventos al aire libre, en iglesias. Hace 10 años estoy viviendo con mi familia aquí en Ecuador y he dado también cursos y direcciones de sonido a iglesias. Es un placer para mí que me hayan invitado a este programa y para lo que necesiten, con mucho gusto. Recuerden, mi nombre es Freddy Alexander Niños Cifuentes. Y ahora, Ok. o sea, hablando de músico a sonidista, ¿no? Sí, Que ok, va a ser bueno. una conversación bastante interesante porque por lo general, Le vamos a sacar bastante sí, provecho. por lo general nosotros nos peleamos, no tanto conversamos y eso es interesante Bueno, sí. ponerlo Pero sobre... eso es más adelante. Sí. Ok, Por ahora, mientras nos conocemos, todo está bien. sí, estamos bien. Somos amigos todavía, Ajá. todavía. El sonido inteligible, musical y dinámico. Sí. ¿Cómo este ministerio, por así llamarlo, nuevo ministerio, aunque ya tiene muchos años, cómo este ministerio es importante dentro del evangelio, del ministerio de la palabra? Bueno, Gonzalo, primero que todo, hola. Segundo que todo, hola a tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Es un privilegio y un placer estar aquí contigo discutiendo temas de interés dentro de la iglesia que la común en la iglesia no lo conoce o bueno, sabe que está, pero no sabe qué sucede adentro. Eh, y bueno, una de las cuestiones que hay que tener pendiente es eh, el ser sonidista. Tiene un título con mucho peso porque el sonidista no es la persona que pone discos, CDs o MP4, como en un principio les decíamos que eran los pinchadiscos. Ujú. El ser sonidista es toda una profesión mmm, que en mi caso comenzó a los 17 años como pasión, por coincidencia también, porque comencé trabajando en una productora de televisión haciendo asistente de cámara, o sea, jalacables literalmente, pero también es una pasión con la que uno nace, o sea, las pasiones son las con las que uno nace y yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio, yo no era de las personas que actuaba, pero era de los que hacía. Hola, aquí estamos, cuatro. Era el que hacía los efectos de sonido detrás de las obras de teatro de lo que hacían mis compañeros y me llamaban de otros cursos para hacer lo mismo, ¿no? Entonces como que uno ya identifica para qué está. Eh, Como ministerio que acompaña a los músicos, a los pastores, a los predicadores y a los invitados especiales es un trabajo, digamos, de llave en mano. ¿Qué quiere decir esto? Que si el pastor, el invitado especial, el músico, no le da toda la información al sonidista, el sonidista no puede hacer su mejor trabajo. Y si el sonidista no le dice al músico, al pastor, al invitado especial, al de la danza, al del teatro, qué necesita de recibir para que la presentación, para que ese evento especial resulte, ellos tampoco van a saber qué decir. Entonces, este sí es un trabajo que es de doble vía, primero que todo. Y segundo, lleva mucho tiempo poderlo desarrollar bien en una iglesia. Este, ya cuando hablamos más adentro de la profesión, cuando deja de ser coloquial, cuando deja de ser un favor, cuando deja de ser, venga chino, hágase aquí, como decimos en Colombia, venga chino, ayúdame con esto, ya se vuelve un poquito más profesional y es cuando yo digo que el sonido debe ser
inteligible, musical y dinámico. ¿Qué significan estas tres palabras? La primera es que se debe escuchar muy bien, que sea inteligible. La segunda es que debe ser con demasiado gusto. La música por lo general se hace con demasiado gusto. Y cuando hablo de dinámico, quiere decir que tiene que tener esta dinámica, que tiene que generar, que tiene que producir, que tiene que um, hacer sentir lo que se quiere transmitir desde este lado. O como en el caso tuyo de la música, desde el lado tuyo, de tu pasión de tocar, de tu pasión de saber interpretar, de tu pasión de comunicar lo que tu tema musical quiere decir o lo que tú quieres interpretar en un solo. Tú quieres que, por ejemplo, cuando estás ministrando con tu guitarra, ese solo, que nosotros podemos llamar solo, impacte tanto a la persona que la haga doblar la rodilla delante del Señor, porque finalmente nuestro trabajo, nuestra misión es ministrar, es ser ese tubo que lleva el agua fresca de parte de Dios a la gente. Y ese es el trabajo cuando aplicas estas tres cosas, porque no pueden andar separadas, tiene que ser inteligible, musical y dinámico al mismo tiempo. Y eso es lo que finalmente nosotros buscamos cuando hacemos este tipo de relación. Entonces todo tiene una raíz y es pasión. Y todo tiene un conducto que es de comunicarse y comunicarse bien. Y tiene una razón mucho más, digamos que estudiada y profesional, que es la de ser inteligible, musical y dinámico en la aplicación, ¿no? Porque como te digo, son cosas que la gente no ve. Ya entrando allá en el tema de las confesiones de un sonidista, pues, ¿Eso qué significa? pues nos vamos a decir las cosas como son. Ah, ok. Hay cosas técnicas, ¿no Vamos a es hablar cierto? al canzón quitado. Exacto. Hay cosas técnicas que la gente no llega a ver, a percibir, pero hay otras cosas que sí lo llega a ver. Por ejemplo, la frustración de un sonidista. Es decir, antes de que llegue las personas, los asistentes al culto, al servicio, pues se puede ver a algún sonidista corriendo de un lado a otro con cables, con micrófonos. O sea, ¿ese es el trabajo del sonidista o cuál es el trabajo del sonidista? Bueno, lo que acabas de mencionar es como la raíz del trabajo del sonidista. ¿Por qué? Porque un sonidista debe tener en punto, a punto de ponche, como dicen en cocina, los cables, por ejemplo. Un cable que está mal soldado, un cable que está mal ponchado, va a generar ruido, por ejemplo. Un cable que no esté cuidado en la forma de enrollarse, un cable que no esté perfectamente guardado, por ejemplo, genera ruido. Hay situaciones, por ejemplo, donde eh, la persona que conecta o desconecta los parlantes, por decirte algo, deja caer el plug contra el piso. Y eso ya genera un golpe en el contacto del plug, por ejemplo, y empieza a defectuarse. ¿Qué significa? No empieza a quedar como flojo. Entonces, cuando lo conectan a un parlante o cuando ese mismo plug, ya hablando en términos técnicos, este mismo plug lo conectas a una guitarra, a un teclado, a un bajo, empieza a hacer como un que para nosotros esos atortolantes, esos ruidos de home y de electricidad, porque hacen que el sonido no sea como debe ser, inteligible, musical y dinámico. Porque un sonidista corre de arriba abajo, desde donde está el sonido hasta la tarima, y si está en la tarima, se mete debajo de la tarima buscando un cable, porque muchas veces ocurre que hay invitados especiales y al sonidista no le cuenta que hay un invitado especial, entonces le toca correr a buscar el cable para un teclado y conectarlo en un canal y buscar qué canal puede utilizar porque todos ya los tiene ocupados porque ya está la iglesia conectada, digamos. Entonces, puede ser que Gonzalo y su banda de la iglesia está perfectamente acondicionada, pero de un momento a otro llegó rescate y necesita conectarse. Ahí es cuando el sonidista está corriendo y la iglesia no se da cuenta de todo lo que pasa antes de, porque también hay otro problema, este, que de pronto lo vamos a tocar más adelante. No todos ensayamos en la iglesia. Ujú. ¿Tú crees que los cables son como
los instrumentos para el músico. Porque lo que yo me he dado cuenta es que, por lo menos yo como músico, como guitarrista, yo cuido muchísimo mis guitarras, pero no los cables. Y me acabo de dar cuenta de eso. Y veo en los sonidistas un cuidado especial por el tema de los cables. Puede parecer algo simple, pero como tú lo has mencionado, es tremendamente importante ya en el momento del servicio. ¿Tú crees que los cables son importantes como para los músicos son los instrumentos? Sí, mira, es tan importante como que tú tengas las cuerdas de tu guitarra o de tus guitarras enceradas, cosas como esas que hay que tener tan pendientes como músico, hay que tenerlas pendientes de parte del sonido. ¿Qué significa eso? Que cada vez que va a comenzar un servicio o va a comenzar un ensayo, hay un proceso, por ejemplo, para aprender el equipo, para que los parlantes no se dañen y los conectores no se dañen. También hay un proceso y un procedimiento para conectar y desconectar un cable para que ni el equipo se dañe ni se dañe el instrumento. Y en la medida en que tú tengas los cables al día, que es como de fábrica, que vienen encauchetados, que no tienen ninguna fisura, ni están abiertos, ni mal cerrados, ni nada de esas cosas, son tan importantes como para ti lo que depende que funcione bien la guitarra, que son las cuerdas y los straps por ejemplo, las clavijas que tienen que andar enceradas, cosas así de técnicas deben ser tan importantes para el sonidista como para el músico, sí. Y en cuanto al ministerio de la palabra, la predicación, ¿ayuda el Sí. tener un buen sonido, el tener un buen sonidista? Mira, ayuda tanto en la medida que el mismo pastor y la misma iglesia quiere comunicar la palabra. ¿Por qué me refiero así de esa manera como tan cruda? Resulta que hay pastores, por ejemplo, que no tienen buena dicción. Entonces, las R's, por ejemplo, se las comen, las S's se las comen. Y cuando están predicando a viva voz, hay partes de la palabra que no llegan, que no comunican. Ah, Porque la gente, y digo la gente, nosotros como siervos más bien, no sabemos hablar. No sabemos hablar y no es porque no nos sepamos expresar, lo que pasa es que no sabemos decir bien las cosas. Entonces, incluso con los mismos cantantes pasa, se comen las R's en las canciones, en las letras. Y no es un problema de cultura porque la gente tiene que aprender a cantar. Eh, los pastores, por ejemplo, no tienen no todos, pero no todos tienen una buena caja torácica y no tienen una muy buena proyección de voz. Entonces, en una iglesia de garaje no hay problema, pero cuando estás viendo que tu iglesia crece, pero tu sistema de audio no existe o no crece junto con la iglesia, el afectado es la grey, el pueblo, porque no recibe la comunicación como es. Eso por un lado. Por otro lado, la escogencia del equipo para la iglesia donde se va a instalar, es muy importante que más bien lo haga una persona que sepa de sonido, que no sea el vendedor de la tienda de sonido, porque el vendedor es vendedor y te puede vender una consola de una marca X inglesa carísima y un par de parlantes italianos carísimos, pero resulta que tu iglesia no tiene sino 700 metros cuadrados y eso es demasiado sonido para ese recinto y hay cosas que no se pueden controlar acústicamente porque el equipo es demasiado fuerte para el espacio, por ejemplo. Eso es como el extremo máximo. Y el extremo mínimo es que se compran parlantes en la calle, autoamplificados, donde tú llegas y conectas el micrófono al parlante y resulta que la iglesia es demasiado grande y el sonido no da abasto para el espacio tan grande con un equipo tan pequeño. Entonces, es bueno que se asesore bien la compra del equipo para poder cumplir eso. ¿Y qué otra cosa es la forma como las personas que trabajan en el sonido sepan qué están haciendo? Ok. ¿Qué?
¿Qué personas se necesita para esta área? Ya vimos que no es cualquier persona, no es el vecino, no es el hermanito, levántese que no está haciendo nada. O sea, ¿qué persona se necesita para esta área? ¿Tiene alguna característica? ¿Tiene alguna profesión? ¿Tiene alguna, eh, no sé, algún don especial? ¿Algún tipo de carácter especial para esta área? Qué bueno que lo preguntas porque si te has dado cuenta en la forma como me has venido haciendo las preguntas, una cosa como que lleva a la otra, ¿no? En este punto es cuando uno dice que el vecino, si no es una persona que por lo menos escucha música, no te sirve. El hermanito que está sentado, y no, ni siquiera conocemos cuál es su don y su talento, resulta que el don y el talento del hermano son los niños y lo ponemos a hacer sonido, a ver, no va a pegar. Eh, ¿qué persona idónea, que sería la palabra, funciona para este trabajo? Porque es un trabajo, una labor. Es una persona que, por ejemplo, le guste la música. Primero que todo, le guste la música. ¿Por qué? Porque un sonidista tiene que sacarle el gusto a cada instrumento. Y una persona que no escucha música no sabe cómo suena una conga, por ejemplo. No sabe cómo suena un acordeón. No sabe cómo suena un violín. El sonido de la batería le va a sonar rarísimo porque no distingue los colores de los instrumentos, primero que todo. Y segundo, cuando una persona hace sonido tiene que saber que los instrumentos tienen una colocación dentro de un espectro sonoro. Entonces, eso lo va a aprender después. Pero si antes no tiene que ser una formación musical profesional, ya después de 32 años, te estoy hablando de estar yo metido en la profesión, de primera mano no la va a tener, pero sí por lo menos saber que el bajo no tiene que sonar tan duro, porque el bajo no es un instrumento de volumen, es un instrumento de presión, que son dos cosas diferentes. Este, los coristas, no porque sean coristas, tienen que sonar más bajito que la voz líder, porque los coristas tienen que sonar al mismo nivel de la voz líder, o sino cómo la acompañan. Este, y tiene que tener un poquito de también conocimiento matemático, porque resulta que la música es matemática. Aparte de que expresa mucha pasión y mucho vigor de la persona y toda la cosa, la unción del Espíritu Santo en cada uno de nosotros a esta altura de la vida, también es matemática. Entonces, ¿qué persona sería idónea para ejercer la labor de sonidista? Yo sugeriría que una persona que sepa de ingeniería de sistemas o de sistemas, porque cuando tú manejas una consola todo tiene números. Todos los rótulos que vienen en los equipos de audio son en inglés. Eh, Esa sería una. Y la otra persona es, como te digo, que le guste la música, porque al gustarle la música va a empezar a desarrollar ese don y ese talento para empezar a coger las cosas en la consola y a desglosar todo lo que ve y todo lo que escucha en el frente, pasarlo a la mesa y empezar a desglosar cosa por cosa. Entonces yo creo que no sería la profesora de escuela dominical sonidista, porque su pasión son los niños y los jóvenes. El director de jóvenes, a no ser que sea músico, porque muchas veces he visto eso. Y el pastor que ha tomado clases de canto no puede ser ingeniero de sonido, porque es pastor o es ingeniero de sonido. Es una labor muy dedicada, muy dispendiosa, perdón, como lo es el pastorado. Entonces no le sugiero al pastor que sea sonidista. Que tenga nociones, sí, debe tener nociones porque tiene que conocer la ecualización de su voz, tiene que saber qué tipo de micrófono debe utilizar, debe saber cuándo algo suena bien y cuándo algo no suena bien, como concepto general, ¿no? Como conocimiento general. Debería saber de sonido. Pero una persona dedicada, una persona que se vaya a desempeñar de lleno, debería ser o ingeniero en sistemas, por lo que te digo de los rasgos numéricos, o una persona apasionada por la música. Inicialmente, ¿no? Ya después la formación se dará. Para